Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Armando Reyes Rivas, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente tengo 27 años y trabajo para Grupo Financiero Inbursa, del cual voy a ocupar a mi coordinadora, mi jefa directa, para poder realizar la actividad de la entrevista. ¿Qué es para mí un sistema operativo? Un sistema operativo para mí es el programa que administra mi computadora, que prácticamente es el que gestiona todos los procesos que realizo dentro de mi computadora, que es la historia de los sistemas operativos. En resumen y de manera general, data desde Charles Babbage, quien fue quien creó la máquina analítica. Como tal, no era un lenguaje de programación ni tenía ningún sistema operativo, pero fue la base para los ordenadores actuales, ya que llevaba un proceso por cada engrane que manejaba la máquina. Posteriormente pasamos a la primera generación de computadoras, las cuales manejaban bulbos. Una sola persona era la encargada de monitorear todos los procesos que se llevaban a cabo en una computadora que era muy grande, y manejando los procesos y que no se quemara ningún bulbo, porque si no se perdía prácticamente la información. Se llevaban a cabo procesos demasiado largos. Como tal, el sistema operativo podría decirse que solamente éramos nosotros, pero el lenguaje en sí todavía era lenguaje máquina. Posteriormente pasamos a la segunda generación, que data de la década de los 50 a la década de los 60. Ya se incorporaba el sistema Fortran System, el Monitor y el IBM, que es el IBSIS, dejando a un lado ya el lenguaje máquina y pasando a actividades monotarea. ¿Qué quiere decir el monotarea? Que solamente tendríamos que esperar a que se termine un proceso para poder continuar con el siguiente, y así hasta que terminemos al final. Regularmente se manejaban por tarjetas perforadas, y años posteriores se empezaron a manejar estos mismos procesos, pero ya por lotes. Una computadora encargada de realizar el proceso, se leía todo el proceso de lotes de diferentes procesos, y posteriormente, cuando se terminaba, se pasaba a la otra esa misma cantidad, se llenaba una charola completa de información. Posteriormente ya pasamos a la tercera generación, que son los sistemas operativos ya basados en una computadora y ya reducidos en tamaño. ¿Por qué en tamaño? Porque recordemos que las computadoras de hace tiempo eran muy grandes, casi al tamaño de un cuarto promedio, y aún así creo que les faltaba espacio y ventilación. Ahora, con la tercera generación, data de la década de los 60 a los 80 aproximadamente, con circuitos integrados, ya podrían realizar más de una sola tarea para poder realizar estos procesos. Los procesos eran muy básicos y prácticamente estaban muy enfocados solamente a cálculos matemáticos y de ingeniería. Ya en la cuarta generación, que data de los años 80, década de los 80, prácticamente de ahí en adelante tuvo una evolución hasta nuestros días. Ya se incorporaba a Microsoft con MS2, los primeros sistemas operativos de Mac. En MS2 se manejaba por comandos, al igual que el Mac. Eran computadoras muy obsoletas, no tenían, ya empezaban a hacer la interfaz gráfica más amigable con el usuario con la que trabajaba, estaba más abierta al público. Ya podrían realizar inclusive desde cálculos matemáticos a poder dibujar o prácticamente realizar algunos comandos o guardar información en procesamientos de texto también. Posteriormente de ahí ya simplemente podríamos destacar que empezaron a aparecer versiones, distribuciones, inclusive Unix con sus distribuciones que son totalmente libres, Microsoft con toda su gama de Windows, desde Windows que lo conocemos, que la base siempre fue MS2, hasta hoy en día se sigue ocupando MS2 para realizar comandos directamente en la terminal de la computadora, como también se puede realizar en Linux, que es con lo que trabajamos también en Ubuntu dentro de esta unidad. Ya actualmente se manejan sistemas operativos que podemos cargar en nuestra palma de nuestras manos, que en inicios ni siquiera estaba pensado, como puede ser el Windows Phone, Android, y también con iOS ya también se puede incorporar. Dejaron también dejaron a un lado muchos sistemas operativos
pero hoy en día cada versión ya se está lanzando, inclusive cada medio año tenemos una nueva versión de sistemas operativos portátiles. En cuanto a ordenadores de escritorio y también laptops, se siguen actualizando ya constantemente. De hecho, me parece que Windows 8 y después Windows 8.1 no tuvo ni siquiera 2 años en cuanto salió esta actualización, y de 8.1 a Windows 10 creo que tuvo 1 año, o creo menos, y se lanzó Windows 10. No, creo que fue un poco más de tiempo, pero hasta hoy en nuestros días esa sería la historia de sistemas operativos a grandes rasgos. Bueno, la tercera incógnita, la importancia de los sistemas operativos en nuestra actualidad. Creo que ya al día de hoy todo lo manejamos de manera digital, todo está llevado a cabo dentro de un sistema operativo. Desde el momento en que nos levantamos, ocupamos la alarma, la programamos para poder despertar, podemos inclusive agendar nuestros horarios, comunicarnos con diferentes personas a través de estos sistemas operativos. En nuestra área laboral creo que nos facilita demasiado las tareas que antes procesar una base de datos con sistemas operativos antiguos podría llevarse semanas o inclusive hasta meses si eran de gama masiva, hasta hoy que podemos reducirlo de entre horas a minutos. Bueno, ya nos encontramos aquí en la entrevista con mi coordinadora, que es mi jefa, en Cursa. Estoy a Pamela de Canadá, García. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, solamente una pequeña encuesta acerca de tu área laboral. Cuéntame tu carrera, a qué te dedicas. Bueno, con la coordinación y la recuperación de capital de tarjetas de crédito, que es una de las áreas que se encuentra dentro del grupo financiero, por supuesto para la empresa para la que labora, para que puedan notificar la información. Y bueno, aquí pues principalmente lo que nos dedicamos es, como les había comentado, tengo varios ejecutivos a mi cargo, a los cuales tengo que manejarles un control, verificar que todo se encuentre en orden para el buen funcionamiento, por lo cual todos tenemos este tipo de cómputo, que es nuestra herramienta base para elaborar todos los días. Trabajan con equipo de cómputo a diario. ¿Tú qué tareas realizas con tu equipo de cómputo? Bueno, en este caso yo, por ejemplo, cuento con diversos sistemas. Uno de ellos sería donde verifico que las demás pues, realizándose de manera organizada, tener un control de cada uno de los ejecutivos, y principalmente, como les comento, mi trabajo también es con muchas bases de datos para tener precisamente toda la organización correspondiente, enviar diversos correos electrónicos y como pueden escuchar utilizar diversas herramientas dentro de Bueno, ya para finalizar, simplemente, ¿qué sistema operativo estás ocupando tu equipo? Bueno, en este caso sí utilizamos lo que es Windows. ¿Windows qué versión? Windows XP. Operador pues es una versión ya más. Muy pasada, efectivamente. Nosotros también estamos trabajando con el Windows XP. Yo creo que deberíamos de mejorar y actualizar, y recomendar que actualicen el equipo ya a Windows 10, que tiene una plataforma mucho más estable. Asimismo ocuparía menos recursos y tendríamos que cambiar los equipos. No sé si tú tengas conocimiento de qué hardware estés ocupando, qué es lo que contenga tu computadora. Bueno, en este caso principalmente tendría que ver todo el tipo de procesador o la capacidad que tenga. ¿Pero tú conoces eso? Bueno, en este caso, por ejemplo, no sé que tiene una capacidad de 4 GB total. Realmente, bueno, considero que es muy poco para lo que se utiliza con tantos sistemas y la carga de información. En este tema es excesiva por el número de clientes que se manejan a diario. Okay. Bueno, entonces para finalizar y no alargar tanto la entrevista, yo te recomendaría que subieras tu equipo de cómputo, ocuparas al menos doble de gigas en RAM, debido a los múltiples equipos que estás monitoreando, 8 gigas en RAM. Tengamos base en cuenta que, bueno, como sistemas operativos solamente es lo único que haces monitoreo. Podríamos ocupar inclusive solo 500 gigas de almacenamiento, y tengas en cuenta también también un enfriamiento, debido a que, bueno, como tenemos tantos servidores en una sola célula, debemos de enfriar, ya que los ordenadores ocupan demasiado
generan demasiado calor. Para esto también tendríamos que verificar que tú tengas con una tarjeta de video para estar monitoreando, no solamente de manera auditiva, sino también de manera visual a tus 30 asesores que tienes a cargo. Y también nuestros asesores, o en este caso mío, aumentemos la capacidad de los equipos de cómputo, ya sea inclusive aumentar, porque de hecho la de nosotros es de 2 GB, no sé si te has dado cuenta. Nosotros podríamos inclusive contar con un equipo como el tuyo para que tengamos un mejor rendimiento. Y la infraestructura de red he notado que está muy bien, o sea, no tiene ningún problema, las tarjetas compartidas funcionan de manera correcta. Así que pues lo único que debemos de cambiar es simplemente cambiar el sistema operativo. Como recomendación, no sé, tendríamos un presupuesto aproximado de que tendrías que invertir solamente con la actualización y compartir en este caso la licencia. Puedes ocupar Windows 10 en la forma básica, ya que solamente es en este caso básica para los asesores, y tú principalmente ocuparás el profesional, ya que ocupas un poco más de requerimientos del sistema Windows. Prácticamente te estarás llevando como unos 20,000 pesos en todas las actualizaciones, solo por actualizar el sistema operativo. Ya tendríamos que cotizar realmente cuánto te llevarías el sistema de hardware, como son memoria RAM y disco duro. Pero bueno, esas serían mis recomendaciones, y bueno, esa sería prácticamente la finalización de la entrevista con la señorita Pamela, que me hizo favor de ayudarme, que yo hoy es mi tema. Gracias por la información. Con gusto esta entrevista. Muchísimas gracias, hasta luego.